Ayer, en sus redes sociales, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a pesar de una serie de rumores y de especulaciones que se habían generado a partir de una suerte de reunión, que no sé si la mantuvo o no la mantuvo, cuándo, con quién, dónde, no tengo idea, eh, sobre la puesta en operación del metro de Quito, decía en su cuenta de Twitter el alcalde Muñoz: tenemos buenas noticias con respecto al metro. Hemos terminado satisfactoriamente el proceso de renegociación con la empresa operadora. Todo está listo para que el 1 de diciembre disfrutemos del sistema más moderno de la región. Aquí les cuento. Y esto fue lo que dijo el alcalde. Es que terminamos el proceso de renegociación con la empresa operadora del Metro de Quito. Ustedes ya conocían que estábamos bajo este proceso, pero no podíamos hacer ningún anuncio mientras no terminemos, además con el valioso apoyo de la Procuraduría General del Estado, cumpliendo el rol que en estos casos amerita. ¿Cuáles son los tres ejes centrales de esa renegociación? El primero, y muy importante para la ciudad, hemos logrado disminuir en 9.8 millones de dólares el contrato total, el valor del contrato total que fue firmado en la administración anterior. Lo hemos hecho porque se ha dado una justa valoración a la etapa de preoperación. Segundo elemento central, se han eliminado zonas grises que no cabe que sean parte de ningún contrato. Estas zonas grises aclaran la responsabilidad de unos y de otros y por lo tanto también permite a la autoridad pública controlar que quien debe cumplir tal responsabilidad la cumpla con cabalidad. Y finalmente, eso le ha dado una posición más robusta a el cronograma para que se pueda ejecutar y operar el Metro de Quito desde el 1 de diciembre. Así que Quito querido, alístate que el sistema más moderno de transportación está más cerca que nunca. Bien, a pesar de todos los bemoles, los inconvenientes y los problemas que ha tenido que enfrentar la ciudad durante todo este tiempo, desde el 2014 más o menos, o un poquito antes, quizás desde el 2013, casi 10 años le ha tomado a la ciudad concretar este, llamémoslo de alguna manera, sueño de que entre a funcionar el metro, que es un sistema de transporte súper eficiente que opera y funciona en las ciudades probablemente más modernas que tiene el planeta, y hoy Quito está a punto de dar ese gran salto y ese gran paso. Yo voy a seguir siendo incrédulo de que el metro sea la gran solución para los problemas de movilidad tan graves y tan complicados que tiene la ciudad. Hace 10 años se pensaba que siendo la columna vertebral de un sistema de transporte que tenía que ir más allá del metro, sino con famosos trenes de cercanía, con los alimentadores, con los corredores que ya existen, ¿no? La metrovía, la ecovía, etcétera, que tenía que extenderse el servicio del trolebús hasta Calderón, etcétera, etcétera. Ahora se está hablando y se está pensando más bien en la posibilidad de que sea el metro el que se extienda hacia la parroquia, lo que es la parroquia más grande y poblada no solo del país, sino de la región, que es justamente Calderón. Y estamos hablando de las necesidades que en estos 10 años se incrementaron y de los problemas también que fueron aumentando, que eran problemas que probablemente no los teníamos hace 10 años, que la situación y las condiciones de Quito indudablemente eran otras, que no había un parque automotor tan grande y numeroso como el que tenemos hoy en día, seguramente por encima del medio millón de vehículos transitando en las calles de la ciudad, y siendo las calles de la ciudad también cada vez más insuficientes como para que quepan esos 500,000 carros. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal, no solo en Quito, sino en cualquier otra ciudad del mundo, es tener justamente un servicio de transporte eficiente en su integralidad para evitar que todos los ciudadanos salgamos en nuestros autos. Dejar el auto en casa y poder movilizarnos en el servicio de transporte que sea, pero que nos brinde y nos garantice seguridad, más cortos tiempos en los traslados,
etcétera, etcétera. Pero yo partiría del hecho de la seguridad, sobre todo por lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, ¿no? Y de ahí muchas otras cosas más, como por ejemplo comodidad, entre otras cosas. Y la rapidez en el tema de los traslados. Yo preferiría 1000 veces movilizarme en un sistema de transporte que además me va a permitir ahorrar mucho dinero en combustible, por ejemplo, pagando un pasaje o teniendo una tarjeta que me permita con 1, 2 o 3 pagos al día movilizarme y ahorrarme probablemente, no sé, pues los 5, 10 o 15 dólares o más que utilizo al día o en la semana. Hay personas que por la distancia del lugar de donde residimos al que trabajamos nos toca llenar el tanque de combustible hasta 2 veces a la semana. Y eso sí, digamos, significa un enorme gasto, ¿no? Ah, por cierto, doña Irma Patricia Lascano me dice, hoy Puyo Pastaza cumple 64 años de Pastaza, de provincialización. Y yo les decía a mis compañeros, recuérdenme el tema de las fiestas, a veces suelo olvidarme. Hoy estamos 10 de noviembre, Guaranda celebra su independencia en la provincia de Bolívar, la capital. Un fuerte abrazo a los hermanos bolivarenses y guarandeños que están celebrando justamente sus fiestas, y entiendo que Ventanas en la provincia de Los Ríos también está celebrando un año más de cantonización, así que saludos a quienes están celebrando también sus festividades en cantones y provincias e incluso parroquias también de nuestro país, ¿no? Entonces, volviendo al tema del metro, como ha pasado tanto tiempo, y claro, hoy las necesidades de movilidad de los quiteños, insisto nuevamente, son diferentes y son otras a las que teníamos hace 10 años o 11 años cuando se empezó a soñar con el famoso proyecto del metro. Creo que va a ser muy complicado que así de la noche a la mañana el metro se convierta en la gran solución para mejorar la movilidad de los quiteños. Para algunos sí, para los que se van a mover en torno al circuito que va a recorrer el metro. Para ellos les va a ser útil, pero por ejemplo, el Carlitos que viene desde el Valle no va a poder utilizar el metro. El Esteban que viene desde Pifo no va a poder utilizar el metro, no les va a servir el metro. Yo vengo desde casi San Antonio, no me va a servir el metro. Podría acercarme hasta, no sé, uno de los parqueos en las zonas periféricas de la ciudad, dejar ahí mi auto y tomar un metro, movilizarme, capaz ahí sí, ¿no? Igual termino ahorrándome un poco de dinero en tema de combustible, si es que me movilizaría únicamente en auto, pero no termina siendo en mi caso una solución. Y no estoy hablando, como me decía el otro día, desde mi privilegio, no, porque estoy hablando desde lo que pasa con el resto de mis compañeros que están aquí, que tampoco el metro les va a ser de utilidad. Excepto, quién sabe, unos cuantos años después, cuando el metro sí ya llegue, no sé, hasta el Valle de los Chillos, o cuando llegue hasta Calderón, y ya vaya generando también otro nivel de progreso para la ciudad, y de cercanía también para parroquias que están distantes del hipercentro, que es por donde va a circular el metro de Quito, que es estrictamente por la zona urbana. Entonces, claro, eso también, si uno se pone a pensar, a la ciudad le va a tomar mucho tiempo. No se va a solucionar, obviamente, en la alcaldía de Pavel Muñoz. Tendrán que ser también varias alcaldías las que tengan que intervenir para que el metro se desarrolle y se convierta en ese gran motor, ya no solamente de la movilidad de Quito, sino del desarrollo de la ciudad. Ahora sí, que creo que el metro es un proyecto súper moderno que le va a dar otro tipo de brillo a la ciudad. Un brillo que probablemente Quito dejó de tener hace mucho tiempo, porque no se había visto una cosa así desde hace rato en esta ciudad, ¿no?
dejamos de ver las grandes obras, y yo creo que lo mencioné, en uno de los comentarios junto a ustedes, y recordando algunos episodios de la campaña última, fue justamente un candidato a la alcaldía de Quito, de las derechas, el señor Patricio Alarcón, que recordaba que en Quito, desde la ampliación de la Simón Bolívar, que fue algo que lo empezó la alcaldía de la Revolución Ciudadana con Augusto Barrera, desde el redondel de Carapungo hacia San Antonio de Pichincha, desde ahí, estamos hablando, la alcaldía de Barrera terminó en el 2014, ¿no? Él fue alcalde de 2009-2014. Desde ahí la ciudad no había tenido una gran obra. Y sí, yo coincidía totalmente con esa visión de Patricio Alarcón, porque desde ahí Quito no había tenido el anuncio de una gran obra, que también, digamos, en algún momento fue la apertura del nuevo aeropuerto, las vías, porque acuérdense que el nuevo aeropuerto se inauguró sin vías de acceso. Eso también fue una locura, ¿no? Después se construyó la Ruta Viva, la Ruta Collas, etcétera, pero después. Y después, claro, la última gran vía que se hizo fue la ampliación de la Simón Bolívar hasta San Antonio. Y desde entonces no había existido una noticia de tal envergadura para la ciudad, y ahora vamos a tener, sí, a inicios de diciembre, justo antes de las fiestas de Quito, además, fiestas con las que yo no estoy muy de acuerdo porque se celebra la fundación española de la ciudad, pero va a ser un momento de una suerte de renacimiento de la ciudad, como bien dice el eslogan del alcalde y del municipio actual. Quito va a renacer con el metro. Yo entendería y quiero creer que sí, que el metro va a significar un nuevo momento para esta ciudad, que como también lo decía acá hace algunos días el gerente del metro, de la empresa Metro, Hugo Villacrés, es una obra de la cual los quiteños también van a poder sentirse orgullosos, como por ejemplo habrá guayaquileños que todavía siguen sintiéndose orgullosos del Malecón 2000 que empezó Febres Cordero, o se sentirán orgullosos, no sé, de las cosas últimas que hizo la administración municipal anterior, como por ejemplo la aerovía o alguna cosa por el estilo. Acá por fin, sí, los quiteños nuevamente van a tener algo que, en el caso de Ecuador, obviamente, no va a tener ninguna otra ciudad, es un metro. Y hablemos no solamente de lo que pasa en Ecuador, sino de lo que pasa en la región. Bogotá, que está muy cerca, que es una capital con 8 millones de habitantes, que tiene unos problemas de movilidad también súper complejos, más difíciles que los que tiene Quito, les decía, 8 millones de habitantes, no tiene metro. Y recién están también empezando a plantearse la posibilidad y el sueño de tener un metro. Y Quito lo va a tener ya en cuestión de días. Entonces, es una obra a la que hay que cuidar, de la que hay que sentirse orgulloso, sí, pero a la que hay que cuidar. Y a la cual, además, tenemos que acostumbrarnos los quiteños, quienes vamos o van a usar ese sistema de transporte, de una manera también eficiente, óptima, para que sea útil durante muchísimo tiempo, e insistiendo en esa necesidad de que la obra también se vaya desarrollando, ¿no? En esta y en las próximas alcaldías. Y ojalá la alcaldía que venga no diga, es que este tramo del metro lo empezó Pavel Muñoz, que es de la Revolución Ciudadana, y como yo soy del partido Patito, ya no quiero seguir haciéndolo. Ojalá también se quiten esas taras, digamos, las próximas administraciones, las que vengan o las que sea, y sigan dándole continuidad y sigan dándole periodicidad a cada uno de los proyectos que se vayan desarrollando en el metro, no únicamente en los que tengan que ver con el incremento de la infraestructura, sino en absolutamente todos, desde los más básicos, desde los proyectos de comunicación sobre la utilización del metro, sobre la cultura metro que tiene que haber, etcétera, etcétera. Entonces,
Por ahí la buena noticia, ¿no? Con la que queríamos empezar el día de hoy, el informativo, que es un gran anuncio, por fin, para la ciudad de Quito. Después de ¿cuántas inauguraciones ha tenido el metro? ¿Cuántas placas se han colocado? Por fin va a entrar a operar. Y ojalá sea una puesta en marcha al 100%, ¿no? Confiamos los quiteños y los ecuatorianos en que sea así, que esta no sea una tomadura más de pelo de las que ya hemos experimentado en la época de Guarderas, en la época de Rodas, donde se acuerdan que hubo un viaje inaugural en el que se trepó Lenín Moreno, un poco de ministros de aquella época, la señora Cabezas, que era presidenta de la Asamblea, recorrieron medio kilómetro y ya declararon inaugurado el metro hace 5 años. Y recién ahora es que va a entrar a operar por fin este sistema de transporte. Así que confiamos en que desde el 1 de diciembre por fin Quito pueda tener su metro operativo. Ahora sí, vamos con más de lo mismo, les decía yo, ¿no? Ayer, mientras el presidente andaba condecorando a sus funcionarios, y cosa además absolutamente incomprensible, porque condecora funcionarios sin que exista motivo o razón alguna, más que no sea la autocomplacencia y la forma tan generosa con recursos ajenos, por cierto, porque son recursos de todos los ecuatorianos, que decide agradecer el presidente a quienes han sido leales y obsecuentes con él y con su gobierno hasta el último de sus días, ¿no? Entonces, mientras el presidente Lasso andaba condecorándole al señor Fausto Cobo, quien es el director de inteligencia, que ahora además maneja el SNAI, que se supone tiene el control de las cárceles, no controla nada, porque todos los días hay problemas en las cárceles, andaba condecorándole al ministro de Defensa. Antes la policía le condecoró a Zapata, le condecoraron a Diego Ordóñez, secretario de Seguridad en su momento, ¿no? Un tipo para el olvido para este país, en cuanto tiene que ver con la materia que le encargó el gobierno, que era la seguridad. Se creó una Secretaría de Seguridad para Diego Ordóñez. ¿Qué hizo? No sé. Algún rato habrá que ponerse ahí a rebuscar. Algún papel habrá firmado. Pero la seguridad del hombre, de la seguridad nunca se ocupó. Andaba tuiteando, andaba peleándose por Twitter con medio mundo, insultando a las asambleístas, mujeres, insultando a los detractores del gobierno, etcétera, etcétera. A eso se dedicaba, pero a resolver los problemas de seguridad, ni la compra de los chalecos, ni la instalación de los radares, ni nada. Pero le condecoraron. Entonces ya ayer estaba sumando más condecoraciones del presidente Lasso. Había condecorado también al embajador de los Estados Unidos acá en Ecuador, al señor Fitzpatrick. En estos días condecoró a una viceministra de Vivienda, me parece, o de Obras Públicas. Entiendo que andaba también viendo la posibilidad de condecorar a su secretario de la administración. Bueno, andaba condecorando a sus ministros. Y en medio de esas condecoraciones a los funcionarios que además están encargados del manejo de la seguridad, resulta que en este país, en Guayaquil, en Mapasingue, delincuentes, sicarios, asesinos, criminales, desalmados, habían secuestrado a un niño de 13 años, a quien después lo asesinaron y lo dejaron botado en medio de una calle, como que si se tratara de un trapeador. A un niño de 13 años. En horas de la noche de ayer, estallaba un coche bomba al frente de una discoteca, de un negocio en La Garzota, en Guayaquil, que es un barrio residencial de Guayaquil. No es un barrio de clase alta, pero es un barrio residencial de clase media en Guayaquil, La Garzota. Y ustedes están viendo en imágenes
cómo estallaba un coche bomba. Según los testimonios de las personas que relataban este acontecimiento, llegaron 5 tipos en ese vehículo. Lo dejaron rodar, que se estrellara contra el local comercial al que me imagino yo habían ido a extorsionar. Se habrán negado, obviamente, a pagarles a estos delincuentes la suma que pedían. Entonces estos 5 tipos estrellaron el vehículo contra el local, regaron gasolina, se dieron tiempo de regar gasolina en el vehículo, hacerlo explotar y además ir descargando una ráfaga de tiros, como diciéndole al dueño del negocio, y no solo a él, sino a los vecinos, a la ciudadanía: vean que aquí los que mandamos somos nosotros, ¿no? Y lo que les puede pasar si es que se niegan a entregar la suma de dinero que nosotros les estamos pidiendo como extorsión. Estos 2 acontecimientos, estos 2 hechos ocurrían el mismo día en que el presidente andaba en ese afán de congraciarse con sus más obsecuentes y leales funcionarios de su gobierno. El mismo día que andaba entregando medallitas a sus ministros, mataban a un niño de 13 años y explotaban coches bomba nuevamente en Guayaquil. Una ciudad que debería ser junto a Quito, junto a la Amazonía, junto a las Galápagos, probablemente uno de los atractivos más importantes para llamar al turismo internacional, que vengan a conocer las maravillas que tiene este país, pero que hoy está convertida en una de las ciudades más inseguras del mundo, no ni siquiera de la región, del mundo, Guayaquil. Y a propósito de lo que nos decía justamente el señor Lasso en un destemplado discurso hace 2 días, con respecto de que nos deja un mejor país, ¿se puede decir que nos deja un mejor país, señor Lasso, cuando a octubre de este año habíamos alcanzado las 5.730 muertes violentas? Octubre, hace un mes atrás. Y la proyección nos habla de que al cierre de este 2023 vamos a alcanzar las 7.500 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Se puede decir que este es un mejor país? No, indudablemente que no. Venía escuchando publicidad sobre la adquisición en radio, sobre la adquisición de ambulancias. Es una publicidad pagada por el gobierno nacional, a propósito de la tontería que decía el ministro de Inclusión Económica y Social, de que ellos se han dejado ganar la narrativa. ¿Cómo será tan falso eso? Que fíjense ustedes cómo ganan la narrativa, pagando pauta publicitaria en medios de comunicación para promocionar la adquisición de ambulancias. Pero la misma publicidad radial que yo venía escuchando dice que las ambulancias llegan en enero del 2024. O sea, es una publicidad absolutamente mentirosa, además. Porque no nos están hablando de un servicio que está operativo. Además, van creando la ilusión de que van a llegar las ambulancias y que esas ambulancias además van a ser, me imagino yo también, la solución para los problemas de salud y de seguridad que vive el país. Se puede hablar de que este es un mejor país, insistiendo con lo mismo, cuando las condiciones actuales de falta de oportunidades, de falta de empleo, de asfixia que vive la familia ecuatoriana porque no puede cubrir los gastos, porque tiene deudas, y se han visto obligados a salir del país, arriesgando la vida de los padres e incluso de sus hijos, porque ahora además ya la opción no es como pasaba hace 20 años cuando estos mismos personajes provocaron
el feriado bancario, y ahí las familias se partieron porque se iban papá o mamá y se quedaban acá los hijos y el papá o la mamá. Ahora no, ahora la opción es que nos vamos todos. Y tenemos unas cifras récords también de ciudadanos ecuatorianos que están cruzando las fronteras. No en vano la nacionalidad ecuatoriana es la primera, por ejemplo, de quienes tratan de cruzar el famoso tapón del Darién. Y hemos visto unas escenas de dolor espantosas, gente que se muere, o cruzando el tapón o cruzando el río Bravo, la frontera de México con Estados Unidos. Se puede hablar de que es un mejor país, justamente un país en el que la falta de oportunidades y la violencia ha empujado a los ecuatorianos a salir corriendo de acá. No creo que se pueda decir que este es un mejor país. Y es tan salado el presidente Lasso. En medio de todo, digo, es salado, pero tiene la gran fortuna y la suerte de que acá tiene todavía, lo que les decía yo ayer, un gran aparato mediático que es igual o más obsecuente que sus ministros que fueron condecorados ayer, ¿no? Que además de un aparato mediático tan torpe, ayer yo subí un Twitter con 2 capturas de pantalla en donde estaban 4 posteos de 4 medios de comunicación diferentes sobre la misma noticia. Los 4 copies eran idénticos. Pero les da pereza pensar a los community managers o periodistas de estos medios de comunicación que ni siquiera se dieron el trabajo de cambiar la palabra que estaba mal escrita, sino que hicieron copy-paste de la primera publicación y empezaron a replicar. Yo solo puse 4 ejemplos. Había más. Pero esos mismos medios de comunicación son los que siguen siendo todavía al día de hoy el sostén y el gran aparato de defensa de un gobierno malo, más que malo, re mediocre como el de Lasso. Y les decía yo, es tan salado Lasso que justo un día después de que él nos dice a los ecuatorianos que nos deja un país mejor, sale una encuesta de la firma internacional Sid Gallup en la que hablan sobre el porcentaje de la población que percibe que el crimen en sus países está en aumento. Los 2 países punteros, además fíjense la coincidencia, los 2 países en donde la mayor cantidad de gente consultada cree que el crimen está en aumento son justamente Perú y Ecuador, con el 87%. No sé si tienes ese cuadrito, Meli, te compartí ayer. Si lo tienes, sería bueno que lo pongamos para que puedan ver la imagen quienes están en sintonía. Igual ahí te lo paso. Perú y Ecuador, justamente los países gobernados por los 2 mandatarios con la peor credibilidad y la peor calificación a la gestión, tanto de la señora Boluarte como el señor Guillermo Lasso. Ahí está, 87% de los consultados en Perú y en Ecuador consideran que el crimen está en aumento. Y en contrapartida, claro, El Salvador apenas del 3% cree que el crimen está en aumento. O sea, la gente en El Salvador cree que lo de Bukele es un milagro. Y claro, Bukele también en la medición de la aceptación a la gestión está por encima del 90%, ¿no? Así se va Guillermo Lasso. Y parece que se va a ir antes, ¿no? Porque lo último que tenemos como noticia desde la Asamblea Nacional es que la fecha de instalación de la próxima Asamblea se adelanta. Desde mi modesto punto de vista, es una de las mejores noticias que ha recibido el país en las últimas horas y probablemente en los últimos días. En un comunicado publicado ayer 9 de noviembre en sus redes sociales, la Asamblea Nacional, a través de su Administración General, informaba a las y los asambleístas electos para el periodo 2023-2025 que se modifica la fecha para la sesión de instalación de la Asamblea Nacional
la cual se realizará el viernes 17 de noviembre del 2023, es decir, de hoy en 8. De hoy en 8 los ecuatorianos tendremos nueva asamblea. El viernes 17 de noviembre de 2023 a las 10 horas en el Salón Plenario Nela Martínez, ubicado en la planta baja del Palacio Legislativo en la ciudad de Quito, avenida 6 de diciembre y Piedrahíta. En tal virtud, la documentación que deben entregar para habilitar su posesión se receptará hasta las 15:30 del jueves 16 de noviembre. Cabe aclarar que la fecha de inicio de gestión que debe tener la constancia de otorgamiento de la declaración patrimonial jurada electrónica es el 17 de noviembre del 2023. De hoy en 8, el Ecuador contará con nuevo poder legislativo, con nueva función legislativa. Con lo cual, también uno quiere entender y creer, sobre todo quiero creer, de que la fecha de posesión del nuevo gobierno y del presidente electo, ya Daniel Noboa, por fin asumirá el poder, se adelantará y ya no serán los primeros días de diciembre, sino los últimos días de noviembre, y Lasso por fin se irá a su casa. Concluyo brevemente mencionando que esta decisión, entiendo, ha sido consensuada entre el presidente electo Daniel Noboa, quien ayer en una declaración pública ha pedido que sea cuanto antes la posesión de la nueva asamblea y al mismo tiempo cuanto antes también, de acuerdo a los tiempos que determina la ley, que serán 10 días después de la instalación de la asamblea, que se posesione él como nuevo mandatario. Un tema consensuado con las bancadas y el presidente Daniel Noboa. En buena hora, mientras más rápido se vayan quienes convirtieron al Ecuador en un río de sangre, mejor. 7:43. Un fuerte abrazo para usted, querido profe. Descanse, que tenga un lindo fin de semana y nos volvemos a encontrar nuevamente el lunes. De igual manera, Alexis, un buen fin de semana. Y por favor, cuídese que el sol está que quema. Ayer me quemé la pelada, le cuento. Oh, por no ponerme gorra ni usar bloqueador solar. Exacto, bloqueador solar, protegerse. Una camisa de manga larga, una camiseta de manga larga, una gorra, un sombrero, una sombrilla, en fin, porque el sol está fuerte. ¿Para qué le cuento? En fin, faltan 16 minutos para las 8. Wilson Robalino se despide. Un buen día, buena suerte, cuídese mucho, protéjase del sol. Cuídese mucho, por favor. Un fuerte abrazo, querido profe. De inmediato les cuento quiénes nos van a acompañar hoy en las entrevistas. En segundos estará con nosotros la doctora Carla Álvarez, investigadora, docente universitaria y especialista en seguridad. Vamos a conversar sobre la percepción de criminalidad en el Ecuador. Marco Acuña, presidente de los Colegios de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Conversaremos sobre los apagones y sus consecuencias. Y finalmente, conversaremos con Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la CONAIE, debe ser, ¿no? Aquí no han puesto, en este acá no tengo el nombre, pero debe ser vicepresidenta de la CONAIE, bien. Resultado de las elecciones en Pachacutic. Y sobre esto, un comentario brevísimo, nada más. Y aquí tengo más del arte, venga conmigo otra vez, que voy a hacer. Ahora sí voy a cerrar el comentario. Ayer fueron las elecciones de Pachacutic, las internas, para elegir coordinador político del movimiento Pachacutic. ¿Qué pasó? Que con la elección de Guillermo Churuchumbi se refrendó la decisión de la dirigencia, de las bases, de la militancia de Pachacutic de abril pasado. No cambió el resultado. Guillermo Churuchumbi se impuso en abril. Guillermo Churuchumbi nuevamente se volvió a imponer democráticamente a la interna en Pachacutic ayer. Le ganó por los votos que han sido, no sé si 50, 56, 40, 35, los que hayan sido, a la señora Velázquez. ¿Qué lograron?
Cecilia Velázquez, Marlon Santi, Salvador Quispe y todos los que alrededor de esta gente incidentaron, impugnaron y boicotearon la democracia interna de Pachakutik. ¿Qué lograron? Lograron impedir que el movimiento Pachakutik participe en las últimas elecciones, ya sea con binomio presidencial o con listas nacionales a la asamblea. Y lograron que el movimiento Pachakutik pase de ser una de las principales fuerzas políticas en la asamblea anterior a ser una mini bancada, porque ni siquiera llegan a ser bancada, tienen 5 legisladores. La propia dirigencia de Pachakutik, plenamente identificada, ¿qué lograron? Lograron hacerle el juego a la derecha. Y lo que hicieron fue autoboicotearse. No consiguieron nada, no ganaron las internas. Guillermo Churchumbi les volvió a ganar la elección. Leonidas Issa, con su candidato, les volvió a ganar la elección. ¿Pero qué consiguieron? Lo que les acabo de decir. Impedir que su propio movimiento participe con candidatos propios en la elección anticipada de agosto. Bravo.